Bueno, Quitín, en primer lugar agradecerte mucho la predisposición, ¿no?, y que nos acompañe en este día importante para el Grupo Ozono Global, ¿no?, como son las conversaciones esenciales, ¿no? Y bueno, venimos aquí un poco a estrujarte, ¿no?, y a sacar toda la información posible, ¿no?, y a que nos cuentes las mil y una anécdotas que ahora has vivido, ¿no?, en esta hazaña, ¿no?, insuperable, ¿no? Y bueno, queríamos empezar un poquito, ¿no?, para que nos contases, ¿no?, que de dónde sale esta idea, de dónde parte, ¿no?, y un poquito, ¿no?, de cuál era el objetivo, ¿no? Bueno, yo antes de nada daros las gracias a la empresa por el apoyo en la expedición. Una expedición de estas características, con un costo tan alto como lleva, si no hubiera sido por las colaboradoras no hubiéramos podido hacerla. Esta expedición nace con un contacto con un compañero, con José Trejo, que vino el Ángelus, con un compañero que vino a casa a unas jornadas que yo monto todos los años en Santomera y a veces en Murcia. Él ha hecho algunas actividades como el lago Baikal, en solitario y demás, y me dijo que teníamos que hacer algo juntos. Yo le pregunté que qué quería que hiciéramos juntos, me dijo que el Polo Norte, y yo le dije que el Polo Norte geográfico, los 90 grados norte, yo lo había hecho hacía 20 años antes con Ramón Larramendi. Ramón Larramendi es el explorador polar más importante de España y uno de los más importantes a nivel internacional. Y bueno, y pues lo que pasa cuando se juntan dos personas así, empezamos en mi salón a maquinar posibilidades. Él quería hacer una travesía polar en la isla de Devon, en el Ártico canadiense. La isla de Devon como tal, esa travesía no significaba nada, y yo le dije que no me apuntaba entonces al carro porque yo necesitaba una narrativa, si no. Y entre los libros que tenía en mi casa, uno de ellos era el libro de Javier Reverte, Mares Salvajes, y una de las historias de ese libro, Javier Reverte cuenta en la expedición de John Franklin de 1845 al Paso del Noroeste. Y ahí surgió la idea. De pronto vimos que hay una isla al norte que es Cornwallis, donde está Resolute Bay, que es la segunda población habitada más al norte de la Tierra, y justo en línea recta hacia el sur está Goa Haven, que es una población también inuit, que es la población que se creó a raíz de que estuvo ahí Roald Amundsen, que fue el primer hombre que hizo que consiguió completar la travesía del Paso del Noroeste. Digo completar porque desde que Colón descubrió América, tan solo 8 años después, John Cabot o Juan Gaviotto, porque era italiano, pero los ingleses se lo apropiaron y le cambiaron el nombre y le pusieron John Cabot para que sonara más inglés. Ya unos 8 años después de Colón ya intentó hacer un paso por el norte, sin saber, claro, que allá había hielos eternos, ¿no? Pero durante 400 años los ingleses estuvieron intentando hacer el paso del noroeste hasta 1906, que finalmente fue un noruego, Roald Amundsen. A la postre, 5 años después, Roald Amundsen fue el primer hombre en hacer la Antártida, en hacer el Polo Sur. O sea que al final no fueron los ingleses que lo hicieron, ¿vale? Y ahí, pues eso era una columna vertebral para montar una historia. Ya no era una aventura polar como tal, ya no era, nos vamos 2 personas a hacer una aventura polar a cualquier sitio, no, ya tenía un significado, como decía, tenía una narrativa. Y a partir de ahí, pues estuvimos 2 años construyendo la historia y haciendo un dossier para poder financiarlo. Y Quitín, habla de que ha habido allí, de que habéis pasado el Ártico, de muchos días, ¿no?, allí sufriendo temperaturas extremas. ¿Me puedes comentar si eso antes lo había logrado algún ser humano? Lo que nosotros hemos hecho, la travesía solamente se había hecho una vez a nivel internacional, en el año 2021, por 3 chavales, y digo chavales porque eran jóvenes, tenían 30 y pocos años, canadienses. Y aquí vamos y nos metemos un tío de Extremadura, un tío de Murcia. Te puedes imaginar tú lo que estamos acostumbrados al hielo, aunque hemos hecho toda la vida montaña y demás, acostumbrados al hielo, y un gallego, y de los cuales 2 tenemos 59 años y otros 54, y cogemos y lo hacemos, ¿no? Una travesía que se había hecho una vez nada más y que incluso habían intentado hacerlo, vamos a decir, famosos polaristas, gente que se dedica a vivir de esto. Nosotros ninguno vivimos de esto, ni de la montaña ni de las expediciones polares, y no lo habían conseguido, se retiran. Uno de ellos pusieron una excusa de que uno solo estuvo persiguiendo 5 días, por lo tanto nosotros hemos experimentado ahora que los osos te ven, más o menos te huelen, te vigilan un poco, pero se van, o sea, un oso no te persigue, por lo tanto pensamos que es una excusa que pusieron para salir de allí. Unos japoneses tampoco lo consiguieron, unas chavalas francesas también polaristas famosas tampoco lo consiguieron, y aquí íbamos 3 tíos que mucha gente no apostaba por nosotros en un principio y lo hemos hecho. Ha sacado también un tema, ¿no?, importante, ¿no?, que es el tema de 3 españoles, ¿no?, viéndose a unas temperaturas extremas
a nivel negativo, ¿no? Que supongo que rondaría los menos 40, menos 50 grados. Sensación térmica llegamos a tener menos 50. La sensación, la temperatura normal estaba entre menos 25, entre menos 20 y menos 30 hemos estado ahí. Pues el problema era cuando teníamos tormenta, por ejemplo, que sí, claro, cuando tienes vientos de 60 a 70 kilómetros, la sensación térmica de menos 30 se va a menos 50. Vale, y siguiendo un poco en el tema de esa preparación, ¿no? para llegar a ese punto, la realidad es que la temperatura en Extremadura, en Santomera y algo menos en Galicia, sí son temperaturas que es muy complicado poder entrenar para llegar a ese punto. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Qué plan habéis seguido? Hay dos ramas. Una es el entrenamiento físico, que eso sí, el entrenamiento físico, pues mucha bicicleta. Yo, por ejemplo, he entrenado durante muchos meses tirando de unas ruedas, me de unas ruedas con un trío y me iba al monte, las ruedas, claro, la gente te ve por el monte con las ruedas y dice, este tío, ¿qué hace? ¿No? Esto no es normal. Claro, no te puedes parar a explicarle a todo el mundo lo que estás entrenando para algo específico. Eso es. Y el entrenamiento para el frío es una cuestión mental. ¿Y la cuestión mental de dónde te viene? Una persona que no haya hecho nunca algo así, es muy difícil que pueda terminar una expedición de esta dimensión. ¿Por qué hemos aguantado los tres? Pues yo qué sé, yo llevo, para mí esto, como decía, para mí quizás es un broche de oro a 40 años de actividad. ¿Qué pasa? Yo he hecho montañas de 8.000 metros, he hecho un montón de montañas de 7.000 metros, he hecho hielo patagónico en solitario, aunque luego me uní allí con 3 argentinos, que esa es una cosa que puedo contar después. He hecho Polo Norte, geográfico, ese es el eje de la Tierra, y bueno, y me he recorrido 60 países en el mundo, 26 de ellos en bicicleta con las forjas, en fin, que tienes un bagaje y tienes una capacidad mental que sabes que puedes soportar situaciones duras e incluso límites, ¿no? Porque yo en montaña, y hablo por mí, pero puedo hablar por mis compañeros. Sechu, por ejemplo, el gallego, es un tío que ha hecho 3 montañas de 8.000 metros en solitario. Incluso en una de ellas, en Annapurna, lo dieron por muerto. Le dijeron, el último de Annapurna, porque fue el último que llegó a cumbre, no bajó, lo dieron por muerto y al día siguiente apareció. ¿Qué pasa? Que le cortaron varias falanges de dedos, de pies y demás, ¿no? Pero ¿dónde quiero llegar? Que quizás somos gente con una capacidad más que física, mental, de aguantar situaciones límite. Y eso es lo que nos llevó a componer este equipo, ¿no? Está sacando el tema mental, que yo creo que es muy importante, no tanto a nivel laboral, ¿no? En la empresa, a nivel deportivo. Sí. Está claro que soy no superdotado a ese nivel, ¿no? Pero sí me gustaría saber, ¿no? Si habéis seguido algún plan realmente para prepararnos mentalmente para esas situaciones que a posteriori luego seguro que habéis vivido, y nos contará ahora alguna anécdota, ¿no? que extrema que hayáis vivido. Hombre, allí siempre hay momentos que te planteas qué haces aquí. Claro, date cuenta cuando tú vives en el hielo, estás 24 horas viviendo en el hielo, cuando tú te metes a la tienda casi con hipotermia, hasta que no enciendes el hornillo que te da la vida, es fatal. Cuando hay tormenta, por ejemplo, fuera y tienes que salir a palear nieve a 50 bajo cero, cuando te metes en el saco y a las 2 horas te despiertas porque el saco está totalmente tamizado de hielo. O sea, vivir en el hielo es duro, una situación muy dura. De hecho, la expedición polar es muy dura. Y te voy a poner un ejemplo. Sechu, cuando salíamos, muchas mañanas, cuando salíamos a hacer el itinerario del día que teníamos más o menos prefijado, marcado, decía, vamos a cumbre. Vamos a cumbre, que significa tú una montaña de 8.000 metros, el peor día es cuando sales a cumbre. Suele ser un día muy largo, un día que vas a estar 12, 14, 15 horas sin comer, sin beber y expuesto. Y este decía, vamos a cumbre casi todos los días, o sea que casi todos los días salíamos a la exposición, ¿no? Estábamos en mitad de la nada, en la luna, 3 personas solos, en esa situación, y sabías que iba a ser muy duro, porque llegamos a echar hasta 14 horas un día, pero los 2 últimos días, por ejemplo, los unimos sin dormir y prácticamente sin comer, o sea, 48 horas para poder llegar. Eso, tú puedes estar muy bien físicamente, pero como mentalmente no funciones, te viene abajo. Por eso digo, ¿no? Y al final también, ¿no? El contacto humano, ¿no? Solamente estabais los 3, ¿no? Sí es cierto que coincidisteis en una isla allí del Polo Norte, ¿no? Con una tribu, ¿no? Que se llama Inuit, ¿no? Sí, lo sé. ¿Qué nos puedes contar de ellos? Bueno, los Inuit ha sido, pues como todas las tribus, ya sabemos, los Inuit han sido machacados, ¿no? Porque en los años 50 y 60 Canadá, para apropiarse de los territorios estos del norte, lo que hizo fue deportar población Inuit de más al sur, deportarla al norte. ¿Qué es lo que hizo? Pues separó incluso familias. Imagínate tú la aberración, separar familias, los plantó allí, dijo aquí, este territorio entonces ya es canadiense,
Hay un símil con Marruecos con el Sáhara, ¿no? Mandó población marroquí al Sáhara y dijo esto es mío, pues allí, pero a un nivel mucho más pequeño de población, hizo núcleos muy pequeñitos de 200 habitantes, 300 habitantes, y además como esta gente era nómada, y esta gente, claro, vivía moviéndose con sus perros, y cuestiones de perros. En los años 60 se inventaron una ley que decía que los perros de los inuit tenían enfermedad y les mataron todos los perros, por lo tanto los obligaron a ser sedentarios. ¿Qué ocasionó eso? Ocasionó hambruna, mucha hambruna, muerte, desnutrición, en fin, una debacle, casi se los cargan. Eso es el gobierno de Canadá. Esta gente entonces está muy mal con la sociedad, vamos a llamarla occidental, ¿no? Y de hecho nosotros observamos que estuvimos 10 días en Resolute por otros problemas, por problemas de que no llegaba el equipaje y el contacto estaba allí, pero al principio era como que no existíamos para ellos. Después estuvimos 10 días, ya al sexto día o séptimo día ya interactuaban un poco con nosotros, ya nos veían allí como parte de ellos. Los 3 españoles estos que están siempre por aquí por la calle, porque éramos los únicos que estábamos por la calle, ¿qué hace? Entonces ya alguno te venía y te hablaba, pero cosas surrealistas, ¿no? De que yo recuerdo una conversación con uno que me lo veo venir de frente y viene con 2 salchichas en la mano, se acerca a mí y me dice, esta es gratis. Y digo, ¿gratis por qué? Dice, porque tiene plástico roto. Ja, 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 ja. Esta es gratis, amigo, esta es gratis. Vengo de comprarla, esta es gratis. Y se va, esa fue la conversación, ¿sabes? Surrealista total, dice. Vale. Yo te digo, te saludaban de una manera muy así, pero después de muchos días y demás, ¿no? Y es que han pasado mucho y me voy al final del viaje. Al final del viaje llegamos a Goa Haven, ya al final de la ruta. Vino a recibirnos, claro, llegamos al pueblo, se corrió un poco la voz de que han venido una gente que viene desde Resolú por sus medios, y entonces la Mello, la alcaldesa, como si dijéramos de allí, de la población, que son 1000 habitantes, vino a recibirnos, aparte de ver, pues tienen que hacer un poco el paripé de ver las armas que llevas, los cartuchos, en fin, revisitar un poco todo eso. Y cuando le dijimos, perdona, es que llevamos 2 días sin comer y demás, y nos invitó a su casa a cenar, ¿no? La alcaldesa. Y su marido es inuit, su marido, su pareja, vamos, es inuit. Y ya, pues claro, cuando nos extendimos allá hablando un poco y nos invitó a cenar y demás, y entonces nos contó cosas muy duras, claro. Su marido tenía 60 y algún años y nos contaba cosas de su infancia. Les colocaban, ellos no tenían nombre, les colocaban un collar como un perro con un número. Y eso es duro, ¿eh? Porque yo entonces le dije, oye, mira, en el documental queremos hacer una parte etnográfica, ¿por qué no repites todo esto que nos has contado y te grabamos? Y me dijo, y hizo así, este gesto, dice, me duele mucho en el alma, no lo permito. No nos dejó ni siquiera echar una foto dice, no quiero pasar página, esto no. Bueno, y nos contó historias de esas, de palizas a los críos para hacerlos católicos y convertirlos, en fin. Y hay por ahí alguna película, algún documental que cuente esa historia, de niños inuit que desaparecieron, sencillamente, desaparecían. La verdad es que es una historia muy dura, ¿no? Sí. Y encima vivirlo en esas condiciones, ¿no? En las que ya iba y llegando allí, la verdad que algo... A mí me emocionó bastante, porque además una de las facetas que yo llevaba para hacer el documental era el etnográfico, que no pudimos hacerlo al principio porque el inuit que teníamos de contacto no apareció, con el cual supuestamente íbamos a estar varios días con él y con su familia conviviendo, y el tío no apareció. Porque también esta gente funciona así, o sea que no, el compromiso nuestro para ellos es otra cosa. Ellos tienen compromiso contigo, pero mañana les surge otra cosa, y entonces hay que entender su mecanismo, hay que entender que piensan de forma diferente porque tienen un medio muy hostil y piensan de forma muy diferente a la nuestra. Viven el día a día, ¿no? Viven el día a día y en un medio muy hostil. O sea que... Bueno, y en el viaje, claro, al final la mochila no tiene un coche que te la lleve, no tienes nada, supongo que iríais con un trineo, ¿no? A menos 50 grados, ¿no? La mochila no es una mochila, la mochila es una bulka que mide 1,70 m, salimos con 130 kilos cada uno arrastrando. Al principio fue muy duro porque eran muchos kilos, las condiciones de nieve tampoco eran las más propicias, pensábamos encontrar más hielo y había más nieve que hielo, entonces tenías que ir abriendo como huella, ¿no? Y los primeros días fueron bastante duros porque
después de 2 años montando la expedición llegas allí, te quedas en mitad del hielo, sales y de pronto ves que el avance que llevabas no lo puedes cumplir y te vienes un poco abajo mentalmente, ¿no? de ánimo. Eso, después, al tercer día una tormenta, un día entero metido en la tienda, el cuarto día sales y te encuentras 2 palmos de nieve y dices, puf, y entonces haces, en vez de los 15 kilómetros que llevábamos marcados diarios, entonces hace 8, hace 10, hace 11, hace 10, y los primeros días dices, necesito 60 días y llevo comida para 40, y gas para 40. No lo vamos a hacer, pero aún así dices, día a día, como eso, de partido a partido, ¿no? Y al final lo conseguimos. Lo conseguimos no viniéndonos abajo precisamente, nos venimos diciendo día a día, porque llegó un momento en mitad de expedición que estuvimos incluso 3 días metidos en la tienda sin poder salir, una tormenta ártica que eso hay que vivirlo, una tormenta ártica que hay que vivirlo, y dijimos, madre mía, ahora sí que ya no hacemos nada. Pues fue todo lo contrario, nos dio como el ímpetu ese de decir a muerte, o sea, vamos a echarlo todo. Entonces ya empezamos a hacer, cuando el día que hicimos 15, que era lo marcado, llevábamos un retraso, dijimos 15, mañana 16, 17, 18, 20, 21, y ya empezamos a ponernos metas de decir, hay que hacer 20, hay que hacer 21, hay que hacer 24, hay que hacer 25 kilómetros diarios. Objetivo a corto plazo alcanzable, 25 ¿no? kilómetros diarios era estar 12 horas en marcha. 12 horas en marcha, necesitábamos 4 horas. Otras 4 horas prácticamente para montar y desmontar, dormíamos 4 horas, 4 horas y media, o sea, imagínate. O sea, un reto muy duro, ¿no? Un reto muy duro. Llega un momento en que dormíamos eso, 4 horas, 4 horas y media y después estábamos 12 horas en marcha. O sea que cuando me preguntan, ¿cómo perdiste 13 kilos? Pues hombre, pues quizás por eso. A menos 50 grados. Y un tema también importante, interesante, ¿no? Que al final para ti será muy común, pero para los que no estamos en ese día a día, ¿no? Es algo... La comida. La comida... Hay 120 kilos para 42 días. Sí, bueno, no. ¿Qué comida lleváis? No todo es comida. La comida puede suponer, calculamos aproximadamente 1 kilo por día, 40 kilos es comida. La comida son liofilizados, comida liofilizada, que es comida deshidratada, que le echa agua hirviendo, ¿vale? Pero claro, un liofilizado lleva 600, 700, 800 calorías. Te comes 2. Y necesitas comerte entre 4 y 5.000 calorías diarias para aguantar el esfuerzo físico y sobre todo para aguantar el frío. ¿Qué pasa? Porque al final lo que llevas que realmente pesa pues son mantequillas, nutelas, mieles y cosas así, ¿no? Llevas muchas cosas hipercalóricas que tú aquí no te las comerías de normal porque es muy hipercalórico, pero allí lo necesitas para allí enganchas un bote de Nutella y te lo cepillas en 2 días. Y a nivel de salud, sí. He escuchado, ¿no? que pasaste un mal momento, ¿no? Que estuviste... Pasé 8 días de diarrea que casi que me produjo un carrusel de sensaciones hasta el punto de pensar en abandonar. En abandonar por mis compañeros, porque al final los iba retrasando yo también un poco, y después porque vi que me comía a mí mismo, ¿no? O sea, hay que entender la situación cuando tienes que... Iba a decir hacer una deposición, más que deposición era, imaginaros cualquier diarrea, cuando tienes una infección de estómago, que me tomé 2 cajas de Fortasé en 8 días, no se me cortaba. Y lo peor es que cuando te levantas, desayunas, te comes 2 liofilizados, además lo que comes es perjudicial para lo que tienes, porque lleva mucho lácteo y eso es perjudicial, pero te comes eso y cuando ya estás todo montado y vas a salir, de pronto el cuerpo se descompone y entonces empieza a quitarte capas de ropa, quédate casi desnudo a esas temperaturas, es muy escatológico, límpiate, quédate sin guantes, límpiate con nieve tus partes y entonces cuando vienes a terminar de hacer todo eso te das cuenta que estás congelado y con hipotermia. Ahí es donde voy, ¿no? Que al final... No. Algo muy normal allí, claro, es algo extraordinario por la temperatura en la que estás, ¿no? Que puedes sufrir incluso... De hecho, los días que no estuve con diarrea, yo hacía de cuerpo un día sí, un día no, y lo llevaba súper controlado. Yo decía, hoy no me toca, qué bien, ¿no? Como diciendo, oh, hoy no me toca, ¿no? Y siempre procura hacerlo por la mañana. Cuando por la mañana haces, desmontas y te vas. ¿Por qué? Porque dejas el señuelo que dejas para los osos, tú ya estás en marcha, te has ido.
Si llegas por la noche, plantas la tienda y haces la deposición, si no tienes más remedio haces la deposición, ¿qué pasa? Que atraes a los osos. Claro, y eso también es un punto interesante, ¿no? El tema de la convivencia con los osos polares, ¿no? Que tantas historias cuentan, ¿no? De que son agresivos y de ataque. ¿Tú has vivido con ellos? ¿Qué experiencia nos puedes contar? Te puedo decir que en ningún momento tuvimos la sensación de miedo. Hombre, de prudencia sí, pero no de miedo. Hemos tenido osos a 100 metros y lo único que hemos hecho ha sido observarlos y ellos observan a nosotros. Claro, lo que no puedes hacer es huir, porque entonces te ve como presa. Te encuentras al oso de frente, él normalmente te huele, te mira, él está pensando esto qué es, una cosa rara. Lo que hacemos es, los tres que íbamos, es agruparnos siempre para generar un bulto grande, que viera algo grande, no algo accesible. E incluso uno de ellos, un gran macho, el tercer oso, nos tuvo media hora clavados, o sea, clavados sin movernos, a esperar qué hacía. ¿Vale? Y entonces te va dando la vuelta, te va oliendo, te va observando a ver qué haces. Si él te ve tranquilo, nosotros con el arma en la mano y con la otra mano grabando, claro. Pero en ningún momento una sensación de miedo es decir, el oso que viene. No. Este simplemente sí que hizo también un poco el amago de venir a nosotros, y allá nos pusimos un poco en alerta, dejamos un poco la GoPro y cogimos el arma para decir, si viene, tendremos que defendernos, ¿no? Hay que defenderse. Pero dio unos pasos, al final, pues eso, se quedan como muy expectantes, porque tampoco saben lo que eres. No están acostumbrados. Ellos están acostumbrados a la foca y poco más, y dicen, ¿esto qué es? ¿Esto que se mueve aquí? ¿Esto de colores? ¿Esto qué? Y entonces, no eres comida para ellos, no eres su comida habitual. Si se produce algún accidente, normalmente es porque te sorprenden, ¿no? Y ahí, bueno, ahí sí que algunos días fuimos un poco mal, por así decirlo, porque hay un fenómeno que se crea allí, que es el white out, y es que se junta el cielo con la tierra, todo blanco, no hay puntos de referencia ninguno. Entonces, en esos puntos, porque nosotros íbamos con el InReach, con el GPS digital y demás, pues tú te ibas marcando puntos. Pues mira, aquel montículo de nieve, no sé qué, según la dirección, cuando teníamos el whiteout no se veía nada. O sea, imagínate que es todo niebla a tu alrededor. O sea, no sabes ni qué vas pisando. De hecho, nos caíamos a veces porque ibas con los esquís y tropezabas, porque o bajabas o subías y es que no lo veías. ¿Qué es lo peor de eso? Cuando te encuentras un oso de pronto. ¿Por qué? Porque él también se asusta y entonces ataca. O sea, tú vas y de pronto te ves un oso ahí y él te ve a ti, se asusta y te ataca. ¿Tuviste algún episodio de...? No, de eso. No llegaste a tenerlo, ¿no? No llegamos a tenerlo y menos mal, porque hubiera sido... Eso sí que hubiera sido malo. Y llegamos al punto de llegada, ¿no? En el que anclasteis la bandera de la región de Murcia, ¿no? La bandera de Extremadura, ¿no? Y la de Galicia. Y la bandera de Galicia, ¿no? Y también llevabais la bandera de Ozono Global también, ¿no? Yo llevaba la de Ozono y ocho más. Que ahí fue duro, pero es que hay que ver el contexto. La foto parece que no es nada, pero después de 48 horas, de estar 24 horas sin comer, llegar a Goahaven a las 8:30, a 20 y tantos bajo cero, y entonces ponerte a hacer la foto. Hay que echarle ganas, porque tienes el compromiso. Pero también es un sentimiento encontrado, ¿no? De gratificante en el sentido de llegar, llegar y también estás muy cansado, ¿no? De llegar y sabes que lo primero que tienes que hacer es echar la foto, porque una vez que vayas a los days de ducha ya no hay fotos, porque ya luego ya no es que te quites la ropa y demás. Y en el Polo Norte magnético pues nos ocurrió también algo similar, de llegar, después de estar 14 horas de marcha, llegar al Polo Norte magnético, bueno, que no sé si sabéis que somos los tres primeros seres humanos en llegar al Polo Norte magnético de Ross por medios no mecánicos. Allí en Canadá nos dijeron que fue un hito, aquí en España ha pasado desapercibido prácticamente, ¿no? Se puede decir que sois los número uno sí, en la historia en ese aspecto. Los tres primeros seres humanos que llegamos al Polo Norte magnético de Ross por medios no mecánicos. ¿Y qué sentimiento tienes, ¿no? Al final, en el mundo este del alpinismo, ¿no? Y demás, ahora mismo eres un referente a nivel. Hombre, ¿Qué piensas que ha marcado las nuevas generaciones? Yo te voy a decir una cosa, cuando llegamos al aeropuerto, de las personas que estaban esperándonos aquí en Madrid, estaba Javier Cacho. Javier Cacho ha sido durante muchísimos años el director de la base antártica. Y lo primero que me dijo, enhorabuena, y me cogió así del hombro, y me dijo, vosotros no sois conscientes de lo que habéis hecho. Y yo, pues Javier dice, no soy consciente de lo que habéis hecho. Y bueno, me refiero que alguna importancia debe de tener. Yo para mí ya, a 2 meses ya vista, ya digo, bueno, como muchas cosas que he hecho en la vida,
A veces lo pienso, incluso digo, esto lo hice sí, pero esto lo he hecho yo, me refiero que al final se diluyen, ¿no? Esto es más reciente, pero bueno, le doy... Entiendo tu forma de pensar, Quitín, pero ¿eres consciente de que era una influencia para mucha gente que se está iniciando en este ámbito? Hombre, yo hay gente que me ha dado la enhorabuena, gente que yo sé que se dedica a estas cosas y lo ha apreciado. Ayer sin ir más lejos, estoy hablando con Ramón Larramendi, que ha venido de Groenlandia, va a estar aquí unos días, nos vamos a ver este fin de semana en Madrid y se va otra vez a Groenlandia hasta octubre. Y claro, Ramón es ese gran referente polar. Ramón me decía, es que lo que habéis hecho es muy grande. Entonces, claro, que te lo diga una persona como Ramón. Claro, pero si para ti Ramón Larramendi es el número uno y tú has logrado algo que Ramón Larramendi no ha logrado, bueno, creo que pasáis a ser los número uno vosotros, ¿no? No, Ramón Larramendi no ha logrado esto que hemos hecho nosotros, pero Ramón tiene a nivel internacional la travesía polar más larga de la historia. O sea, lo que nadie ha hecho ni va a hacer. ¿Cuántos kilómetros? Ramón estuvo 3 años haciendo una travesía polar. Ramón es el referente... ¿Cuántos kilómetros recorrió? Date cuenta que recorrió toda Groenlandia, todo el Ártico canadiense y toda Alaska. Estuvo 3 años. 4 personas, pero él solo. ¿Por qué él solo? Porque los otros 3 iban rotando. Uno se iba, estaba 3 meses con él y volvía. Pero los 3 años estuvo él. Bueno, ¿y tu experiencia? 42 días, ¿cuántos kilómetros? 39 días, lo que es la ruta en sí, 39 días, 613 kilómetros. 55 días la expedición total, y si le sumamos a esos 39 días, los 10 días en Resolute, que también tuvieron sus cosas, ¿no? Pues eso, 39, 40 días. Bueno, y los lazos con Ozono Global desde que arrancó, ¿no? Esta aventura en tu mente, ¿no? ¿Cómo has sentido el apoyo de la empresa? ¿Qué ha significado para ti? Desde un principio que me comunicaron que podríais estar interesados, para mí ha sido un descubrimiento, una de las empresas que apostó. Me reuní con José Masegosa y después con Anaís, y la verdad que es lo que hiciera falta. De hecho, José incluso me dijo, antes de ir y antes de triunfar, por así decirlo, ya me dijo, cuenta con nosotros para otras. Y yo le dije, espérate, que salga esta bien y después hablaremos. Al final hay mucho símil, ¿no? En el hecho de que tú afrontas, de la forma que afrontas la vida, ¿no? De buscar retos continuos, ¿no? Yo creo que la empresa también tiene un vínculo contigo en ese aspecto, ¿no? Una similitud en el que el esfuerzo, la superación, ¿no? El trabajo en equipo, ¿no? También nos marca, ¿no? Yo creo que nos sentimos identificados contigo, con tu persona y con los retos valores, que estás haciendo, ¿no? A nivel de reto físico, ¿el mayor que te enfrentaste en esta travesía? Reto físico, precisamente la semana que estuve con la diarrea. Date cuenta que yo ahí veía que yo siempre he sido un tío físicamente, vamos a decir que fuerte, potente, y esa semana vi que la fuerza se me iba y ya te digo, hasta el punto de plantearme en abandonar. Claro, que a nivel mental también fue ese momento, claro, ¿no? Claro, es que una cosa llevaba a la otra, claro, una cosa llevaba a la otra. Si físicamente te sientes que cada vez tus fuerzas son menos, pues mentalmente tienes que hacer un sobreesfuerzo mental para decir, voy a aguantar un día más, hasta que notas que empiezas a recuperarte. Vale. Y para una persona que está muy vinculada, ¿no? con lo que es la naturaleza y supongo que constantemente habrá ido a grandes puntas, a temas nórdicos y demás, ¿qué notaste, ¿no? a través ¿qué te encontraste en el terreno, ¿no? de señas del cambio climático que todo el mundo nos habla? Hombre, yo le comentaba ya a Anaís que yo hace 20 años, cuando hice el Polo Norte geográfico, los 90 grados norte, ya me encontré vías de agua, hace 20 años. Eso era algo impensable un poco antes, ¿no? Y de hecho tuvimos que unir las pulcas que vamos a dar, con los esquís para pasar esas pequeñas vías de agua, e incluso algunas vías de agua tuvimos que dar un rodeo muy grande para pasarlas. Le decía a Anaís de que hoy día ya lo que yo hice hace 20 años ya no se puede hacer, en mayo ya no se puede hacer, porque está totalmente fracturado. O sea, ya llegar al Polo Norte geográfico, o vas en una fecha muy temprana, muy de frío, o ya no puedes. Y aquí pues nos encontramos también, pues eso, al final es un mar congelado. La zona inicial que pasamos en avioneta la pasamos porque está muy fracturada, que es una zona que años antes no estaba fracturada y ya no se puede hacer. Tienes que hacerlo por otro medio que no sea esquiando y demás, porque es muy peligroso, aparte de que hay muchas vías de agua, hay mucha foca y hay muchos osos. Entonces nos aconsejaron no hacerlo por ahí.
Y al final de la ruta, el meteorólogo que teníamos, porque teníamos un meteorólogo, Meteo Galicia, que nos iba todos los días informando más o menos de lo que nos íbamos a encontrar, ¿no? Si venía tormenta, si no venía, el viento de dónde soplaba y demás. Hoy día hay medios para eso, menos mal, y entonces pues hace uso de ellos. No sé, desde un principio nos decía que al final de la ruta tendríamos muchas vías de agua. Por lo tanto, eso también Eso respeto, ¿no? sí, daba respeto y como íbamos tan mal de tiempo, decíamos, leche, al final va a ser un hándicap muy duro para poder llegar en tiempo. Pero fíjate, la tormenta ártica que tuvimos 3 días fue tan mala, ¿no? de nieve y demás, que lo que en un principio pensábamos que iba a ser negativo, fue positivo al final, porque todas esas vías de agua las tapó y las congeló. Por lo tanto, al final pudimos ir súper rápido, gracias a que esas vías de agua no existían como agua, estaban cerradas, estaban taponadas. Pero vamos, sí, yo creo que antes de irme yo ya dije que lo que nosotros íbamos a hacer, en este caso lo que ya hemos hecho, yo considero que en 15 o 20 años más ya no se podrá hacer. Si tuviese que quedarte con una anécdota de la vivida, supongo que habrán habido anécdotas buenas, anécdotas simpáticas. Son muchas. A nivel, empezamos con lo bueno, ¿no? A nivel de una anécdota simpática que recuerdes de estos días. Hombre, lo más simpático es cuando llegamos al final, y esto claro, lo que he dicho antes, llevábamos 2 días prácticamente sin comer, 2 días sin dormir, llegamos al hotel, estaba cerrado, tocamos a la puerta, finalmente nos abren, nos miran y decimos, oye, que venimos de... Y el hombre, como un poco escéptico, dice, mira, es verdad, mira las pulcas, mira cómo hemos vestido, venimos de Resolute. El hombre se quedó un poco al cuadro, os doy habitación. Total, entramos, estamos gestionando lo de la habitación, porque hay que entender que tanto en Resolute como en Goahaven hay un hotel en cada sitio, pero son hoteles hipercaros, te cobran 400 euros al día por persona. ¿Por qué? Porque ahí va científicos y hay gente que va a cazar osos. Cazar un oso vale 80.000 dólares, entonces allí van gente de mucha pasta. Entonces nosotros no podemos permitirnos estar pagando 400 euros al día por persona, ¿no? Total, que llegamos, nos hizo un precio especial y hablando de eso, yo miro para la cocina, es una anécdota que para mí es importante, miro para la cocina y veo un plato allí con magdalenas y no lo pude evitar, me metí a la cocina y me puse a comer magdalenas. Y mi compañero José me dice, Quito, nos van a llamar la atención y demás. Y yo, pues a mí me da igual, que lo vean por las cámaras, que me lo cobren, no sé qué, total. El hombre se quedó con la película y dijo, no hay problema, entrad a la cocina. Bueno, eso que nos dijo. ¿Para qué, no? Bueno, entramos los tres que parecíamos la caballería, ves que además fue chocante porque entramos a la cocina y empezamos a abrir, a sacar blisters. Yo recuerdo que me tomé 4 vasos de leche fría con magdalenas chafadas ahí, venga, uno y después 4 vasos seguidos. Y pusimos la mesa de blisters de esos de cacao y no sé qué, todo lleno de blisters, ¿no? Pues bueno, supuestamente estábamos ya saciados. En eso que llega la alcaldesa y nos dice que nos invita a su casa a cenar. Y nos pone allí una fuente con pescado, arroz, no sé qué, zanahoria y tal. Cayó todo. Y entonces saca una tarta como de arándanos, no sé qué, y miel. Y ya mis compañeros dicen, yo no puedo más, yo me comí 2 trozos. 2 trozos, ¿no? Y a mí me entra de ahí un tren que venga de frente. Esta anécdota fue muy buena porque una cosa es contar, otra cosa es vivirla allí, ¿no? Es que si nos vieras corriendo para la cocina, abriendo cosas y poniendo cosas en la mesa, o sea, hambre canina. Hambre canina, ¿no? También te quería preguntar, ¿no? Yo supongo que cada expedición de las que estás haciendo, y esta en una mayor magnitud, ¿no? Te deja marcado en algo, ¿no? ¿Qué podemos decir que te ha dejado esta experiencia? Hombre, físicamente los dedos del pie izquierdo congelados aún, después de 2 meses. La experiencia es muy gratificante, porque yo había experimentado algo así parecido solamente en el Polo Norte, hacía 20 años prácticamente ya no me acordaba, pero la sensación de estar en la nada, yo cuando contaba hace muchos años la expedición al Polo Norte, contaba eso, que yo me paraba a grabar y pasaba Ramón y se iban y de pronto te quedabas solo en mitad del hielo, porque allí todo es a cámara lenta, te pones un guante, te lo quitas, te guardas la cámara, la funda, cuando te das cuenta llevas media hora para hacer un gesto que haces aquí en 5 minutos y de pronto te ves solo en mitad de la nada, pues allí igual, yo he grabado 5 horas y pico con la GoPro y en muchos momentos de esos pues los compañeros pasaban, se iban y de pronto te ves solo en mitad de la nada, ¿no? Esa sensación para mí es gratificante porque ya la viví allí con mucha añoranza y aquí
la he vuelto a vivir, ¿no? ¿Podemos hablar que el Quitín que se va para allá es diferente al que ha vuelto? No, el Quitín es el Quitín. Yo tengo claro lo que es la persona del personaje y además el personaje que se cría con todas estas historias siempre lo he tenido un poco ahí apartado. Siempre le he dicho los pies en la tierra al personaje. Que alguna vez cuando me han ensalzado, ¿verdad?, he dicho no, yo a mí mismo me he dicho no, los pies en la tierra, que tú eres hijo de un agricultor, que tú vienes de donde vienes y que tú eres de Santomera, que no vienes de ningún sitio, ¿sabes? Y siempre le he puesto al personaje los pies en la tierra por si acaso. Entre otras cosas porque he tenido compañeros a veces en expediciones y demás que el personaje al final ha superado a la persona. A la persona, ¿no? Y me choca porque a veces dices con lo buena gente que era y al final ha perdido su esencia. El personaje lo ha matado. Yo tengo muy claro que yo puedo estar aquí hablando esto con vosotros y yo ahora me voy al campo y me pongo allí con el cemento a poner piedras, me refiero, allí en mi campo, ¿no? Y bueno, Quitín, para ir terminando, ¿no?, me gustaría que a modo de reflexión, ¿no?, para la gente que se está iniciando en el tema del senderismo, en el tema del deporte de montaña, en el tema de como tú hablas, del alpinismo, ¿no?, y de la experiencia a nivel de glaciares y nórdicos, ¿no?, que hiciera una reflexión, ¿no?, para motivar a las nuevas generaciones que están arrancando ahora mismo en lo que es tu pasión, ¿no?, ha sido tu vida. Yo tengo una frase de Alfredo Barragán, un argentino, que se propuso hacer una cosa y todo el mundo le decía que estaba loco. No, este hombre va a morir, este hombre... Y simplemente se fue a África, se hizo una balsa de tronco y se cruzó hasta América, ¿no? ¿Qué pasa? Él no tenía idea de navegación, pues al final, ¿qué es lo que hizo? Pues estudiar sobre eso, estudiar sobre los vientos. ¿Dónde quiero llegar? Que si quieres hacer algo, primero tienes que informarte, porque hay mucha gente que hoy día hace cosas sin informarse y va siempre a ver si alguien lo lleva, la agencia de viajes, la agencia de turismo, lo que sea. Infórmate de lo que vas a hacer. Y si vas a hacer algo duro, infórmate bien y prepárate porque te juegas la vida, según lo que vayas a hacer. Y segundo, ya, la moraleja de esto es, ese hombre se preparó bien, cuando todo el mundo le decía que era imposible, porque él ni era marino, ni tenía conocimientos, pero se preparó y se fue a África, se hizo una canoa de tronco y se cruzó el océano. Convenció a 4 locos más y sobrevivieron. Y cuando llegaron a Brasil, todos los que decían que estaban locos, entonces fueron todos allí con los veles. ¡Ah, qué grande eres, y demás! Declaraciones. Y dijo una frase que yo, esa frase la tengo escrita hasta en la pared en mi casa, que es que el hombre sepa que el hombre puede. Eso quiere decir mucho, ¿no? Lo típico de que es que está muy manida esta frase de que si te lo propones lo consigues. Prepárate para conseguirlo, ¿no? Sobre todo si quieres algo en serio, échale tiempo, pero no solamente a una expedición polar o a una montaña, ¿no? Pero que esto está ya muy manido, esto de si te propones algo lo consigues, ¿sí? Pero es verdad, si quieres algo tienes que dedicarle tiempo y tienes que prepararte. Yo me he tirado un año entrenando todos los días, 3 horas. ¿Por qué? Pues porque sabía que no podía ir allí a jugármela. Me la podía jugar por algo ajeno a mí, pero no por no ir preparado, ni física ni mentalmente. Y mentalmente te tienes que preparar también. Claro. Bueno, pues Quitín, muchísimas gracias, ¿no?, por el rato que nos has dedicado, ¿no?, por el aprendizaje, ¿no?, y las clases magistrales que nos has dado de lo que es tu pasión. Para nosotros es un orgullo estar contigo, ¿no?, y haberte acompañado, ¿no?, y como siempre te decimos, ¿no?, aquí nos tienes para todo, ¿no?, y muchísimas gracias. No, yo las gracias a vosotros, como he dicho al principio, sin los colaboradores la expedición no hubiera salido, está claro, en mayor medida o menor, y espero contar por vosotros para algo más, aunque mi mujer siempre dice lo mismo, me dice que esta es la última, pero digo, hombre, de estas características seguramente, ¿vale? Y ya iré a empresas cuando tengamos el documental a poneroslo, bueno, ya pues, a lo que queráis vosotros, para las preguntas, en fin. Sí, porque yo entiendo que a veces esto para las empresas también es bueno, ¿no? Es un poco la motivación a los empleados de decir, oye, que la resiliencia que está ahora tan de moda existe, ¿no? O sea, Muchísimas gracias, Quitín. a vosotros siempre.